Narrativa pedagógica, una nueva oportunidad para remover la tierra, sembrar, cultivar y obtener buena cosecha. Presentación. Me considero un ser humano lleno de luz, porque desde mi llegada al mundo en el que habito, he tomado lo mejor que la vida me ofrece para nutrir mi alma, mi mente y mi corazón. Mi nombre es particular, como también mi esencia y mi historia de vida. Llegué a este mundo con el paisaje del medio rural como testigo fiel de mi origen. Mis primeros recuerdos me llevan a extasiarme con la tierra del campo recién arada. Gracias al arduo trabajo de mi padre y con estos recuerdos, corro feliz hacia la cabecera de la parcela para sentarme al lado de mi madre, que con una canasta de tortillas hechas a mano, unos frijoles de la olla calientitos y una deliciosa canela apenas teñida de blanco, espera a su amado esposo para premiar las arduas faenas con un suculento desayuno. En medio de estos recuerdos y orgullosa de mi origen, desarrollo el texto que he llamado arbitrariamente una nueva oportunidad para remover la tierra, sembrar, cultivar y obtener buena cosecha. Me ubico en el presente, donde mi principal función profesional es la docencia, en espacios académicos que dan al estudiantado normalista la oportunidad de acercarse a los desafíos de la práctica profesional docente. Y justamente desde esta función aprovecho las bondades que nos ofrece la narrativa pedagógica para contar mi experiencia, reflexionar sobre ella, buscar explicaciones y argumentos que me impulsen a reconstruir mayores elementos en la mediación que realizo desde esta bella profesión, que en palabras de Fullan y Herr Graves es emocionalmente apasionante, profundamente ética e intelectualmente exigente, y que he tomado como el eslogan cuando me doy la oportunidad de pensarme desde ella. El texto se ha estructurado cronológicamente, usando analogías y metáforas que me permiten recuperar eventos significativos de mi vida en el campo y conectarlos con los procesos que se fueron desarrollando en el curso de práctica profesional y vida escolar, desde donde se rescatan experiencias que generan la reflexión, el análisis, la explicación y la reconfiguración de los elementos que considero fundamentales en la mediación que realizo con mis estudiantes. Explorando el terreno. Decía mi padre que cuando se desea obtener una buena cosecha, hay que explorar con calma el terreno, porque no siempre en sus entrañas alberga lo que salta a la vista. Por ello, cuando me asignaron el curso de práctica profesional y vida escolar con estudiantes de séptimo semestre de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje del español en educación secundaria, miré con grandes esperanzas el horizonte académico que me esperaba y acepté gustosa los retos y desafíos que la tarea podría traer consigo, porque al parecer la vida académica volvía a la normalidad después de los golpes sufridos por la pandemia del SARS-CoV. Sin embargo, yo tenía mis dudas porque observaba hábitos y actitudes diferentes para el desarrollo de los procesos de enseñanza, de aprendizaje y gestión. Esa mañana de agosto era particularmente hermosa. El clima de la ciudad de Aguascalientes parecía invitar a vivir nuevas aventuras, nuevos desafíos. Mi caminar, siempre apresurado, parecía adquirir un nuevo ritmo entre el trinar de las aves que revoloteaban entre los árboles de mi querida escuela normal. Estaba ansiosa por comenzar a revisar el curso asignado. Buscaba en mi mochila docente las herramientas disciplinares, pedagógicas, didácticas, psicológicas y emocionales que podía utilizar para reconocer a mis estudiantes y, a partir de sus posibilidades y condiciones, llevarlos a alcanzar su zona de desarrollo próximo y con ello avanzar hacia la zona prometida.
Al hacer esta revisión, por suerte, encontré una experiencia que había rescatado al interactuar con el libro El derecho de aprender, de Linda Darling, y la resignifiqué a la luz del desafío que estaba viviendo. Ella dice que el primer requisito para coordinar un curso es que el docente comprenda el programa y tenga las capacidades necesarias para realizar la transposición didáctica, entendida como el proceso en el cual se modifica un saber sabio o erudito para hacerlo plausible de ser enseñado, y así lo he asumido desde siempre. Considero que sin este requisito difícilmente podría asumir mi rol como mediadora. Me acerqué al programa con una mirada crítica y analítica, tratando de entender sus intenciones, la organización propuesta, así como el tratamiento didáctico sugerido, el enfoque de evaluación, las evidencias de aprendizaje, los recursos y materiales de apoyo planteados, además de otros que me parecieron interesantes para el logro de los propósitos proyectados. Cabe aclarar que las herramientas que cargaba en mi mochila fueron insuficientes para comprender hacia dónde se intentaba llevar al estudiantado. Y no solamente yo tenía esa percepción, dos de mis compañeros que atendían el mismo espacio en otras licenciaturas también pasaban por esta incertidumbre. Al grupo de estudiantes con los que desarrollaría el curso los conocía muy poco. Interactué con ellos en algunos espacios donde socializamos estrategias para la construcción del informe de prácticas profesionales, y con ello me formé grandes expectativas de lo que podrían llegar a construir. Tenía la seguridad de contar con elementos valiosos construidos con el paso del tiempo, y gracias a las experiencias académicas vividas, los acercamientos a las teorías y a mis pares académicos en diferentes espacios de profesionalización. Esta información vaga sobre el estudiantado me sirvió de aliciente e insumo para proyectar el curso de manera general, pensando que podríamos diseñar situaciones didácticas interesantes para el desarrollo de los contenidos. Una vez que tuviera las primeras interacciones con ellos, así preparé el inicio, usando estrategias, materiales y recursos propios del aprendizaje por proyectos y el aprendizaje dialógico, proponiendo como soporte tecnológico la plataforma Neo. Por cierto que esta era una herramienta que en tiempos de pandemia había integrado de manera significativa a mi mochila docente con excelentes resultados, tanto en la modalidad a distancia, híbrida y luego presencial. Ese día llegué a la escuela tarareando una canción. Estaba contenta de arribar al escenario tan imaginado. Ahí estaban 33 actores que me observaron de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, como si con la mirada quisieran explorar de una vez por todas a esta docente que entraba por primera vez a un espacio familiar para ellos, desconocido para mí. Estaban acomodados en filas horizontales cerca de los compañeros y compañeras con quienes tenían mayor afinidad. Me presenté y comenté lo contenta que estaba por acompañarlos en la última etapa de su formación. Proyecté el nombre del curso, sus intenciones, los contenidos, las evidencias de aprendizaje y los criterios de evaluación señalados en el programa, precisando que tanto los recursos como los materiales de apoyo estaban alojados en la plataforma Neo. Noté de inmediato el descontento que esto provocó en al menos 5 estudiantes del grupo. Uno de ellos externó: ojalá pueda entender cómo funciona esa plataforma. Llevo 2 años sin distinguir cuáles son sus beneficios. Otra estudiante dijo: ¿por qué no usar la plataforma Classroom? Para mí es mejor. Hubo otras voces que se alzaron entre las filas y me dieron mayores elementos para comprobar el descontento. Yo solamente dije que era una herramienta que nos ayudaría a realizar la relación pedagógica con los contenidos del curso.
Les solicité darse la oportunidad de usarla, pero el rechazo era evidente. Yo, tratando de suavizar el momento, agregué: chicos, a mis 80 años todos los días me doy la oportunidad de aprender y créanme que lo logro. Terminé la clase con una gran sonrisa, agradeciendo el momento y a la vez buscando explicaciones a la actitud mostrada. No ante las intenciones y contenidos del curso, creo que ni con mi persona, pero sí ante una simple herramienta que la institución había adquirido en tiempos de pandemia para continuar con el desarrollo de los programas y que, a mi parecer y desde la experiencia, facilitaba los procesos administrativos y de gestión de la clase. Me dije: seguramente tuvieron una mala experiencia con este recurso y por ello el rechazo. Di vuelta a la hoja y me enfoqué a sistematizar los resultados de un diagnóstico que había realizado para ver cuál era el nivel de logro de las competencias del perfil de egreso que tenían en lo individual y de manera grupal. Se prepara la tierra para la siembra del semestre. Cuando caían las primeras lluvias, la vida en mi pueblo se dinamizaba por completo. El ir y venir de la gente atareada acarreando lo necesario para iniciar la siembra era una constante, y en mi inocencia de los 7 años gozaba, y sí que gozaba, cuando acompañaba a mis padres y hermanos al campo y veía cómo la tierra fresca se abría al compás de la yunta y el arado. Era como una invitación a cultivar la vida, renovar el alma y abrir el corazón a nuevas esperanzas. Eso mismo sentí cuando finalmente tuve en mis manos un diagnóstico que me aportaba información sobre quiénes eran mis alumnos y algunas de las necesidades académicas que tenían. Por ello, la siguiente clase dio inicio con una actividad que nos permitió interactuar con estos resultados e identificar las fortalezas que nos servirían de soporte para atender las áreas de oportunidad, retos y desafíos. Con la limitante de desconocer la dimensión personal y emocional del grupo, presenté nuevamente los elementos curriculares, propiciando que a partir de ello se definiera una situación didáctica que nos permitiera interactuar con su contenido y usar los aprendizajes construidos para enfrentar los desafíos planteados. Algunos con una comprensión clara, otros con la incertidumbre todavía dibujada en sus rostros, comenzaron a lanzar propuestas y esto dio pauta para hacer una revisión de la teoría en la que se sustenta el trabajo por proyectos, así como el diseño y desarrollo de una situación didáctica. El diálogo con la teoría de referencia nos llevó a comprender que el aprendizaje basado en proyectos es una estrategia propia de la metodología activa que considera a los aprendices en el centro del proceso. La naturaleza social del aprendizaje, las emociones como parte esencial para el logro de los aprendizajes, el reconocimiento de las diferencias individuales, aprendizaje inclusivo, evaluación para el aprendizaje y la construcción de conexiones horizontales. Justo creí que eso necesitábamos como grupo. Al interactuar con las ideas de Díaz Barriga y Venegas, caímos en cuenta que no era lo mismo diseñar una secuencia de actividades que una situación didáctica. Algunos estudiantes precisaron que esta última cuenta con una serie de atributos, por ejemplo, parte de un problema o situación de la realidad y tiene como fin resolverla o incidir sobre ella. El estudiante permanece activo en la construcción del conocimiento. Es una situación diseñada estratégicamente por un mediador. Considera el nivel de desarrollo real y potencial de los participantes. Atiende a sus necesidades e intereses. Él y ella son partícipes del diseño de planes para resolver la situación. Actúan con conciencia y se autoevalúan. Presentan a otros sus resultados y para su solución necesita usar las herramientas adquiridas. Se escucharon algunas voces diciendo: es algo parecido a la metodología que se propone para desarrollar las prácticas sociales del lenguaje.
Esta exclamación reanimó mis intentos como mediadora y también me permitió clarificar con ellos el horizonte al que debíamos avanzar. Aún con estos acercamientos a la teoría de referencia y a los elementos curriculares, la incertidumbre era notoria. Parecían comprender lo que implicaba el trabajo por proyectos y los elementos que se debían considerar para el diseño y desarrollo de una situación didáctica, donde además se impulsaría el aprendizaje dialógico, ese que intenta producir diálogos igualitarios, promueve interacciones a partir de la inteligencia cultural que poseen las personas, orientando sus esfuerzos hacia la transformación de los niveles previos de conocimiento y del contexto sociocultural para avanzar hacia el éxito de todas y todos. De ahí su importancia, porque además aumentan el aprendizaje instrumental, favorecen la creación de sentido personal y social, impulsa la solidaridad para que la igualdad y la diferencia sean valores compatibles y mutuamente enriquecedores. Qué emoción me provocaba poder facilitar la información inicial de docentes con esta visión. Sin embargo, esto era lo que se recitaba desde la teoría. En el grupo era notoria la pasividad y las ganas de continuar con lo que seguramente hasta el momento les había funcionado. Inclusive se escucharon murmullos que decían: «La planeación del curso le toca a la maestra, ¿o no?». Tomaba estos y otros comentarios para mis adentros, fingiendo que no pasaba nada e invitándolos a involucrarse en las actividades. Esta vez los invité a integrar nuestro proyecto a través de ese diálogo igualitario y preguntas orientadoras como las siguientes. ¿Cómo se podría llamar nuestro proyecto? ¿Cuánto tiempo tenemos para desarrollarlo? ¿Cuáles datos lo pueden identificar de otros que se desarrollen en el mismo semestre? ¿Cuáles son los elementos curriculares que lo componen? ¿Qué problema, conflicto, necesidad o desafío resolveremos con su desarrollo? ¿Cómo organizaremos el desarrollo de los contenidos? ¿Cuáles serán nuestros materiales y recursos de apoyo? ¿Qué evidencias nos ayudarían a demostrar los aprendizajes, dificultades y necesidades que tenemos para lograr las intenciones didácticas? Era realmente emocionante el despertar de algunos estudiantes hacia esta forma de planear los contenidos del curso, de encontrarles sentido y convertirlos en oportunidades para mejorar la práctica docente. Pero ahí también se daba cita la apatía, el descontento y a veces hasta el rechazo hacia esas maneras de aprender. Cuando hablábamos de metodologías activas y aprendizaje dialógico, parecía que su comprensión los hacía pensar en una anarquía, porque cuando les daba alguna indicación que no convenía, sus particulares intereses escuchaban voces como: «¿Y eso que estamos trabajando, el aprendizaje dialógico? Lo bueno es que estamos aprendiendo en un ambiente democrático». Estos comentarios, lejos de desanimar mi intervención, me impulsaban para continuar con el ejemplo más allá del discurso. Además, me motivaba el trabajo presentado por quienes abrían la mente y el corazón hacia lo diferente. No niego que por momentos dudaba de los resultados que esta aventura podría arrojar y si en verdad serviría para desarrollar la autorregulación que había detectado como área de oportunidad. Notaba que al dejar de lado el pase de lista, los ritos y reglas que generalmente impone el maestro, algunos estudiantes se dieron la libertad de faltar a clase, salir de ella o bien llegar cuando habían transcurrido los minutos. Parecía que me estaban poniendo a prueba. Y yo realmente no le daba importancia a esas actitudes, pero sí a las evidencias, donde ellos mostraban las capacidades que estaban desarrollando. Y esto realmente incomodaba a los que pensaban que sus actitudes no tendrían consecuencias. Muchas veces la falta de entrega se convertía para ellos en un conflicto al que luego me invitaban. Quería impulsar realmente el aprendizaje dialógico. Sentía que necesitábamos vivir procesos democráticos en el grupo, la autoconciencia, así como las actitudes de una acción reflexiva, mente abierta
responsabilidad y honestidad, y esto lo podía lograr al poner en práctica el enfoque formativo de la evaluación de los aprendizajes y de mi práctica docente. Las semillas del semestre comienzan a caer en un terreno heterogéneo. En esta parte del relato se hace presente la imagen de mi padre en la década de los 60 del siglo XX, cuando después de la ardua faena de la siembra llegaba a casa, platicaba con mi madre de las dificultades que se le presentaban cuando pretendía que la semilla quedara anidada en un terreno que había preparado con tanto cuidado. Sin embargo, no siempre lo lograba porque había factores que afectaban sus intenciones y por ello en el proceso debía hacer ajustes que le permitieran tener una buena cosecha. Pese a sabiduría sobre el asunto, recuerdo su rostro contrariado ante estos imprevistos, porque decía que le exigía tiempo que no había. Creo que en la labor del docente pasa algo similar. Nunca sembramos en un terreno homogéneo porque trabajamos con seres sociales cuyas historias de vida son diferentes, como diferentes deben ser las estrategias que utilicemos para mediar el aprendizaje. Con esta perspectiva dieron inicio las actividades propias de la fase interactiva de la enseñanza, así la llama Saint-Onge, y yo la he incorporado a mi bagaje académico. Procuraba que desde mi papel de mediadora y con las estrategias planteadas, los estudiantes tomaran conciencia de las intenciones de la clase, los contenidos a desarrollar, la utilidad en su formación y el papel que necesitaban asumir para lograr lo proyectado. Así comenzábamos. Luego venía el conflicto en el que se rescataban sus experiencias, pero también la necesidad de revisar materiales, recursos y situaciones que les ayudaran a resolverlo. Vincularlo con el reto que tenían en el curso y que era el desarrollo de una práctica profesional que favoreciera el uso de las habilidades comunicativas de los estudiantes de secundaria a través de las prácticas sociales del lenguaje. Esta era la lógica de mi clase. Pero, ¿cuál era la lógica que los estudiantes mostraban para desarrollar los aprendizajes proyectados? O como diría Saint-Onge, yo explico, pero ellos aprenden. Esta pregunta sonaba en mi mente cuando observaba algunos rostros indiferentes ante la oportunidad que nos brindaba cada sesión de trabajo. El acomodo de los estudiantes no cambió en el tiempo. Seguían las 4 filas de mesas y sillas colocadas de manera horizontal a la pizarra, abriendo un espacio en el centro del aula que les permitía desplazarse. Cuando se solicitaban trabajos en parejas o en pequeños equipos, sin problemas se movían de lugar para realizar la actividad. El conflicto para algunos comenzaba cuando tenían que subir evidencias de aprendizaje a la plataforma Neo. Argumentaban situaciones como el no poder entrar, no les aparecía la tarea, no encontraban el material, tenían solamente una oportunidad de subirla, no les mandaban notificaciones, entre otras más que se revisaron sin que realmente fueran obstáculo que limitara la entrega. Inclusive llegaron a mencionar que su correo institucional no estaba habilitado. Todo esto me cuestionaba, pero decidí no dar mayor importancia al conflicto, pensando que tal vez la plataforma Neo era la armadura que usábamos para resistirnos a los cambios que se proponían, tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. Frecuentemente, los mismos estudiantes que mostraban descontento por las nuevas formas de trabajo preguntaban que cuándo cambiaríamos a Classroom. Incluso un alumno me dijo: «Maestra, si a usted se le dificulta hacer la migración a otra plataforma, yo lo puedo hacer». No niego que la propuesta fue tentadora para desistir de mi afán por llevarlos a otros senderos que de repente se tornaban complicados. Pero por algo el estudiante en mención se ausentó durante 2 clases y el trabajo continuó porque la primera jornada de práctica se convirtió en el reto del momento.
Ante este desafío, se tomó como referente la ruta crítica que había sido diseñada en las primeras semanas de clase y comenzamos a revisar elementos como enfoque de la asignatura, propósitos que se persiguen, organización de los contenidos de aprendizaje, características de los estudiantes con los que se realizará la práctica profesional docente, contextos en los que se desenvuelven, condiciones y necesidades para el aprendizaje, metodologías de trabajo que se proponen, situaciones didácticas para el aprendizaje, implicaciones de una práctica docente reflexiva para la mejora. Todo esto mediante estrategias en las que se planteaban casos de la práctica profesional en la asignatura y cuyas actividades les impulsaban a resolverlos usando referentes teóricos, las experiencias que ya habían vivido a lo largo de los 6 semestres de su formación y la socialización de la evidencia de aprendizaje que finalmente les permitía enriquecerse poniendo a prueba las hipótesis con las que las habían desarrollado, corroborándolas, reelaborándolas o rechazándolas para dar paso a nuevas ideas y nuevas formas de hacer. Dicen los teóricos que esta estrategia se llama aprendizaje basado en casos de enseñanza. Y sí que funciona, porque me dio la posibilidad de saber que en general tenían conocimiento sobre los aspectos curriculares que debían abordar, no así de quiénes serían sus alumnos, sus características, los contextos de los que provenían, sus gustos, preferencias, necesidades, metodologías de trabajo, situaciones didácticas que se podrían diseñar y las implicaciones de una práctica docente reflexiva para la mejora. Y esto sí que se convertiría en un foco rojo en las siguientes actividades. Con este diagnóstico de por medio, empezamos la revisión de las prácticas sociales del lenguaje asignadas para desarrollar su primera jornada. Socializaron algunas ideas para comenzar a diseñar las planeaciones didácticas que desde mis percepciones, en muchos casos, parecían secuencias de actividades en las que se abordaban ciertas temáticas de manera aislada, sin un fin comunicativo y menos con un uso social y cultural. Ante esta situación, retomé mi papel de mediadora, pensando en cuál sería la estrategia que les permitiría concretar el enfoque de la asignatura, su metodología, los propósitos, las prácticas sociales del lenguaje y la evaluación de los aprendizajes, así como de la práctica profesional desde un enfoque formativo. Consideré en ese momento que una buena estrategia para darse cuenta de las necesidades detectadas en su planeación didáctica era hacer un ejercicio guiado, tomado como referente una de las prácticas sociales del lenguaje asignadas y basándonos en la teoría de Díaz Barriga y Venegas, así como las etapas para el desarrollo del ABP. Se podría comenzar a construir, para lo cual también se usó un andamio cognitivo, clarificando que tal vez este era solamente un ejemplo de cómo organizarla, y ellos tenían la facultad de decidir siempre y cuando recuperaran los elementos. Este es un ejemplo de una situación didáctica diseñada por un estudiante. Desde mi papel de guía, monitoreaba la tarea dándome cuenta que no a todos les había asignado prácticas sociales del lenguaje que les facilitara elaborar situaciones didácticas basadas en proyectos. Había quienes tenían un listado de temas aislados para que los estudiantes de secundaria repasaran aspectos gramaticales, de puntuación, ortográficos, de escritura, de lectura, pero sin un fin comunicativo sociocultural. La angustia se apoderaba de mí porque no sabía de qué manera orientarlos cuando se estaba ignorando el enfoque de la asignatura, la metodología del trabajo por proyectos, al estudiante de secundaria como el principal protagonista y priorizaban rasgos de un enfoque gramatical. Y no es que esto lo considere malo, pero sí grave cuando el aprendizaje no tiene un fin comunicativo y menos un uso social. En este trabajo preliminar también pude intuir algunas formas en que la asignatura se está desarrollando en la escuela secundaria por los maestros titulares.
algunos de manera creativa, poniendo en el centro el desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes mediante situaciones reales, mientras que otros tal vez entendían que el periodo de reforzamiento, primer trimestre del ciclo escolar, dictado por la Secretaría de Educación Pública, justamente era un repaso de temas en los que mostraban debilidades. Con un signo de interrogación en el rostro, me acercaba tratando de orientarlos. Me decían que sí, pero cuando volvía, los cambios no se percibían del todo. Entonces, dejé que los procesos fluyeran con la confianza de que la dinámica iría por buen camino y que, como decía el programa del curso, eran estudiantes próximos a ingresar al magisterio y habría que considerar las experiencias adquiridas en los años de su formación. Llegó el momento de socializar las secuencias didácticas construidas, no sin antes haber realizado una autoevaluación apoyada en un instrumento que les permitía identificar si estaban presentes los elementos sugeridos por los documentos oficiales, la teoría revisada y el discente como el principal protagonista. Luego compartirlo con uno de sus compañeros y finalmente socializar con el grupo. Los resultados permitieron corroborar que aproximadamente el 30% de los estudiantes tenían claras las bondades de diseñar situaciones didácticas. Noté también actitudes de descontrol ante lo realizado, así como algunos trabajos elaborados para cumplir con este requisito, sin dimensionar aún la importancia que ello tiene en la fase preactiva de la enseñanza. Ante lo observado, recuperé elementos obtenidos de las situaciones didácticas presentadas, planteándoles cuestionamientos que les permitieron confirmar, rechazar y modificar las hipótesis que pusieron de manifiesto en este trabajo. Con este antecedente procedí a hacer la revisión individual de la intervención que tenían proyectada para la primera semana de trabajo docente, y vaya que viví las dos caras de la moneda. Gocé al darme cuenta de las habilidades que tenían varios estudiantes, 10 aproximadamente. Me sorprendió la pericia para conocer quiénes eran los estudiantes con los que trabajarían. Usaron formularios, pidieron información a los titulares del grupo o hicieron visitas en sus tiempos libres, y luego del gozo pasaba al sufrimiento cuando observaba la poca comprensión de las prácticas sociales del lenguaje que pretendían desarrollar, una débil visión de las implicaciones curriculares, didácticas, pedagógicas y emocionales que tenía el trabajo desde la asignatura. Sin embargo, mi entusiasmo no se apagaba. Esa adrenalina por llevarlos hacia el deleite de la profesión me impulsaba a sugerir, recomendar, observar, hacer devoluciones del trabajo presentado, que por supuesto no siempre fueron atendidas. Se observaba el deseo de cerrar la mente hacia formas de acompañamiento tal vez poco ortodoxas. Al menos eso era lo que yo interpretaba con las decisiones que ellos tomaban. Frecuentemente me cuestionaba si estaba haciendo lo correcto para orientarlos, para acompañarlos en esta su primera aventura del séptimo semestre. Me tomé las cosas con calma y continuamos con la preparación. Un asunto que les preocupaba era la manera en que serían evaluados, porque, aunque al inicio del curso se había abordado este asunto, estaban desconcertados porque no había un pase de lista, tampoco se ponía un número a las evidencias de aprendizaje que entregaban, se hacían devoluciones inmediatas al trabajo entregado, pero no se sancionaba. Había ausencias en la entrega y tampoco se exhibían. Entonces, ahora, ¿cómo sería la evaluación de su desempeño? Los invité a reflexionar sobre las tareas que se suponía debía desarrollar un docente para mediar el aprendizaje de sus alumnos. Y luego de varias aportaciones, mostré los criterios que se considerarían, así como los instrumentos donde se registrarían los datos, puntualizando la importancia de que ellos también recogieran información sobre su desempeño a través de un diario de campo y otros instrumentos que consideraban podían mostrar su desempeño.
Debo reconocer la dedicación y el empeño de la mayoría para contar con una planeación didáctica antes de la jornada. Sin embargo, todavía en las últimas horas del día anterior al inicio de la práctica, estuve insistiendo en el WhatsApp del grupo para que mandaran lo convenido sin obtener respuesta de 2 estudiantes. Este acontecimiento me preocupaba realmente porque en otros tiempos esta falta ocasionaba la suspensión de su práctica. Pensaba en el conflicto que esta decisión podría ocasionar con los titulares de los grupos de secundaria y sus estudiantes, así como en el proceso de formación del futuro docente. En fin, con 1000 conflictos en la mente, por lo que el siguiente día me enfoqué a realizar un recorrido por las 9 escuelas secundarias donde estaban. Platicaba con los directores, con los docentes titulares y con los estudiantes, pensando que mi presencia mitigaría algunos de los tantos retos que teníamos en esta primera jornada. Los días siguientes me dediqué a realizar acompañamiento y devolución de lo observado a través de una ficha electrónica que permitía recrear su clase para su análisis y reflexión. Por ejemplo, en la primera parte de la observación describía lo acontecido en la sesión. En la segunda parte hacía observaciones, recomendaciones y sugerencias sobre los rubros considerados. Se pedía atender las áreas de oportunidad y conservar las fortalezas. En una tercera parte se integraba de manera automática una gráfica de las valoraciones realizadas sobre los rubros observados. Con esta mística de trabajo, durante 2 semanas, pude observar las clases de aproximadamente 25 de los 33 estudiantes que asistían al curso de práctica profesional y vida escolar. Había aceptación por la mayoría de los titulares de los grupos donde se desempeñaban. Sin embargo, las observaciones también se hicieron presentes, sobre todo en rubros como el dominio y manejo de las prácticas sociales del lenguaje, las estrategias de enseñanza, el uso de materiales y recursos, así como la incorporación del enfoque formativo de la evaluación y los insumos recuperados en las sesiones para asignar una calificación. También hubo comentarios del por qué no portaban diariamente el uniforme, por qué usaban X o Y ropa, por qué traían el pelo largo, por qué luego se llegaba tarde, por qué no se presentaron a la clase, entre otros comentarios que me llevaron a tomar decisiones diferenciadas con los implicados. En mi tarea de acompañamiento, durante las clases yo me convertía en una observadora que, apoyada en la guía ya mencionada, registraba información de lo ocurrido y al término la socializaba, tratando de promover la reflexión, cuestionaba sobre lo que más les gustó de su clase, luego las áreas de oportunidad que detectaban, así como las estrategias que pensaban usar para atenderlas. Me sentía satisfecha cuando agradecían la orientación que se les ofrecía. Sin embargo, también se presentaban los casos de incomodidad que me indicaban que tal vez algunas de mis actitudes no eran empáticas con lo que ellos necesitaban. Hubo comentarios como: usted es la maestra y aunque no tengo elementos para refutar lo que me dice, no estoy de acuerdo. También se escucharon voces que decían: es que me gusta la actividad y me ha dado buenos resultados en otras prácticas. Y seguramente que sí, porque luego se dieron casos en los que copiaban las planeaciones pasadas y se olvidaban de cambiar el nombre de la escuela, el semestre y hasta de quién coordinaba el curso en esos tiempos. Sentía que en mi afán de acompañar el proceso me convertía en una pesadilla para algunos, obviamente. Se escuchaban expresiones como: ¿también a mí me va a observar? ¿Se va a quedar todo el día en esta secundaria? Fíjese que mi titular me pidió que le permita dar la clase porque hay algunos puntos que tiene pendientes con los estudiantes. Ay, maestra, qué pena, pero hoy toca sesión de lectura y el maestro va a trabajar con el grupo. Yo solamente respondía: pues entro a ver la clase y aprendo.
Eran pocos los estudiantes que deseaban ser observados en esa primera jornada. Me decían: ¿cuándo me observará a mí? ¿Cuándo vendrá mi clase? Si vieran mis niños qué bonitos son, y mi titular siempre me apoya. Déjele cuento que el día de ayer tuve una jornada muy exitosa porque mis niños finalmente comprendieron X o Y contenido. Esos comentarios me ponían muy contenta porque veía en sus caras el amor por su profesión, la emoción que les provocaba enfrentar los retos de la docencia, y afirmaba para mí: ¡qué felicidad! Ellos y ellas ya la hicieron porque han asumido la profesión como una carrera de vida. Las semillas esparcidas en el semestre comienzan a germinar. Las plántulas se abren paso entre los surcos. Para continuar con mi relato, vienen a mi mente emociones muy especiales de mi niñez. Mi padre llegaba al atardecer a casa y lleno de orgullo decía que las semillas de maíz habían comenzado a germinar y prometía llevarnos a la parcela para observar un verde amarillo casi uniforme, producido porque las plántulas habían brotado y que ahora venía el trabajo más duro: nutrirlas, cuidarlas y acompañarlas para levantar buena cosecha. Esta emoción y la sabiduría de mi progenitor me han acompañado en mi andar por la docencia y hasta para hacer algunas reflexiones. Es cierto, no basta con sembrar, también hay que orientar, acompañar, monitorear, valorar, tomar decisiones, mejorar para recomenzar nuevos ciclos. Con esta dinámica transcurrieron las 2 primeras semanas de práctica profesional docente, 12 al 30 de septiembre de 2022. Era el momento de regresar a la escuela normal, cargados de experiencia y muchos insumos para analizar los resultados obtenidos, reflexionar y elaborar propuesta de mejora para la siguiente. Era el día 4 de octubre cuando tuvimos nuestra primera clase en la escuela normal. Tenía 1000 expectativas sobre los beneficios que estas actividades de análisis y reflexión podían aportar a su formación. Por ello, cargada de estrategias e ilusiones, me dirigí al salón donde el grupo me esperaba. ¡Oh, sorpresa! Antes de mi llegada, me interceptaron algunas estudiantes. Les dije que ya era la hora de comenzar la clase y al final les dejaría un espacio para conversar. Avancé hacia la puerta del salón, que estaba cerrada, toqué varias veces, pero no se abría, y les dije: ya me voy. Cuando gusten que desarrollemos la clase me avisan. Di media vuelta y se escucharon las mañanitas. Una estudiante me tomó del brazo y me invitó a entrar. Qué bonito se siente recibir el afecto de las y los estudiantes. En el pizarrón había frases hermosas. La que más llamó mi atención fue: felices 81. Y esto a razón de que cuando se resistían a incorporar recursos tecnológicos a su proceso de aprendizaje, les dije que se dieran la oportunidad, porque yo a mis 80 años de edad, todos los días vivía una experiencia de aprendizaje que me revivía. Imaginen cómo estaban los ánimos del grupo con la fiesta, y yo en medio de ella. Los invité a salir del aula para continuar con la alegría que se hacía presente por todos los rincones, y con la dinámica del cartero formamos un círculo en el patio de la escuela. Marcaron su lugar con cinta, yo me coloqué en medio del círculo con una maleta de cartero, saqué una carta y grité: ¡llegó carta! Ellos respondieron: ¿para quién? Para los que tuvieron éxito en su práctica profesional docente. Se cambiaron de lugar casi todos. Yo me quité del centro y mi lugar fue ocupado por una estudiante. Le pedí que justificara por qué creía que había tenido éxito, y tras su respuesta asumí el papel del cartero, y con la misma dinámica se iban abriendo los saberes que contenían frases como: llegó carta. ¿Para quién? Para los que tuvieron áreas de oportunidad en las situaciones didácticas programadas, para los que comprendieron las prácticas sociales del lenguaje a desarrollar y los contenidos temáticos e hicieron una transposición didáctica acorde con las características de los estudiantes, para los que tuvieron dificultad en la comprensión de las prácticas sociales del lenguaje a desarrollar
y los contenidos temáticos, y por ello no resultó como esperaban la transposición didáctica, entre otras consignas. Esta actividad introductoria permitió hacer un análisis reflexivo de los resultados obtenidos en su práctica profesional de manera grupal y con una excelente actitud, pero necesitábamos ir más allá, recuperar la vivencia en particular y por escuela secundaria, porque como bien lo señalan los teóricos del constructivismo, el conocimiento es una construcción propia del sujeto que se va produciendo día con día, resultado de la interacción de los factores cognitivos y sociales. Este proceso se realiza de manera permanente y en cualquier entorno en los que el sujeto interactúa. Saldarriaga, Zambrano y otros. Con esta perspectiva, se cuestionó al grupo sobre la manera en la que había venido realizando el análisis de los resultados de la práctica docente y en general coincidieron en que elaboraban un informe. La respuesta me invitó a ir más allá y preguntar por el proceso que les permitía plasmar los resultados en este tipo de documento. Ante la debilidad de las respuestas y argumentos expuestos, los invité a que revisáramos el ciclo reflexivo propuesto por Smith. Una vez analizada la teoría, los estudiantes realizaron el análisis usando un andamio cognitivo que les permitió recuperar los rubros presentes en su práctica docente. Hacer una descripción. ¿Qué hice? Argumentar cuál fue la inspiración e información. ¿Qué significa lo que hice? ¿Por qué y para qué lo hice? Llegar a la confrontación. ¿Cuáles son los referentes en que me apoyé para hacerlo? Y finalmente a la reconstrucción. ¿Qué conservo de la experiencia y qué necesito cambiar? Este ejercicio se realizó de manera individual y luego por escuela secundaria. Tuvieron la encomienda de recuperar la información de todo el grupo respecto a un rubro en particular. A continuación, se presenta un ejemplo solamente del rubro de la planeación. Una vez sistematizados los resultados del grupo, en cada uno de los rubros de la práctica docente, elaboraron un mural cuya exposición se hizo con estudiantes de primer semestre, tercero y quinto de las licenciaturas, así como con otras licenciaturas que pidieron ser invitadas. Resultó realmente interesante la estrategia. Parecíamos pregoneros porque estábamos publicando la experiencia de manera oral, apoyados con un recurso gráfico y en un sitio público de la escuela, porque creíamos que lo vivido convenía que todos los que se formaban como maestros lo supieran. Los que pasaban por el patio central se detenían a ver lo que pasaba y se instalaban en el sitio, comentaban, preguntaban, aportaban, en fin, se armó la fiesta que esperábamos y esto motivó realmente a los estudiantes a continuar con la aventura. Por supuesto, a partir de reconocer y mostrar sus fortalezas, pero también lo que era necesario cambiar para convertirse en los mediadores que sus alumnos de secundaria necesitaban. Un nuevo ciclo de crecimiento, una oportunidad para afianzarse al suelo con las raíces fortalecidas. En mi época de estudiante de secundaria, me encontré un libro en un rincón de la casa de mis abuelos, seguramente propiedad de mi tío Higinio, quien durante muchos años fue líder agrario. Llamó mi atención la portada porque se veía un bello paisaje. Era una casa de campo pequeña con una milpa sembrada de maíz. Comencé a explorar su contenido y me detuve muy interesada en una de sus páginas porque ilustraba las etapas de crecimiento de este grano. Ese saber empírico que yo había adquirido en contacto con los cultivos estaba documentado, claro, en términos que no conocía, pero que fueron significativos al conectarse con mis vivencias. Decía que en la etapa llamada surgimiento y establecimiento de cultivos hay 4 fases: VE, V1, V2 y V3. Cada fase es muy significativa porque marca el inicio del proceso fotosintético y el final de la función de la semilla como la fuente de alimentación primaria.
La planta comienza a depender del sistema radicular nodal conforme sus raíces aumentan de tamaño. Hago alusión a esta vivencia a propósito del crecimiento que teníamos en el semestre. Mientras más oportunidades nos dábamos de aprender, abrir la mente, responsabilizarnos y ser honestos con nuestro actuar, las raíces crecían afianzándose a la docencia con todas sus emociones e implicaciones. Esto era notorio al preparar la segunda jornada de práctica docente. La actitud hacia la fase preactiva de la enseñanza cambió. Ahora sabían que para diseñar situaciones didácticas debían tener una comprensión clara de las prácticas sociales del lenguaje que desarrollarían, saber quiénes eran sus alumnos, cómo desarrollan sus habilidades comunicativas y cuáles eran sus condiciones. Esta vez la situación fue diferente. Se notaba el compromiso hacia el trabajo que realizarían y aún con un gesto de desencanto, se retiraban a atender las observaciones, recomendaciones y sugerencias que se les hacían para tratar los temas relacionados con el aprendizaje esperado. Como si el sol fuera nuestro cómplice en este nuevo ciclo de práctica docente, esa mañana de octubre lanzaba sus rayos como si nos impulsara hacia la gran aventura que daría inicio. Ahí estaba yo con ellos, acompañándoles en la tarea, usando mis mejores estrategias para animarlos a asumir el reto con una nueva actitud, planteándose nuevas exigencias, pero también provista de técnicas e instrumentos para recuperar lo sucedido en la clase, recrearla para propiciar la reflexión sobre los avances logrados, así como las situaciones críticas que aún se podían mejorar, siempre considerando su punto de vista para establecer un diálogo igualitario. A muchos les agradaba esta dinámica de devolución, sin embargo, también hubo quienes se incomodaron, negándose la posibilidad de compartir sus reflexiones, y esto lo di también por válido. En esta jornada creo que me importaba más atender sus emociones y estados de ánimo porque estaban realmente emprendiendo el vuelo desde esa naturaleza que les caracteriza y luego determina su actuar en la docencia. Con esa nueva actitud me entrevistaba con los titulares de los grupos que en general mostraban su beneplácito por el avance logrado. Todavía había observaciones sobre actitudes que se asumían y que consideraban no aptas para los adolescentes con quienes se desempeñaban. Incluso una tutora solicitó se le quitara la responsabilidad. Sin problema y con la ayuda del director de esa institución, se hizo el cambio. También hubo recomendaciones sobre el uso del enfoque en la asignatura, el dominio de contenidos y falta de recursos de apoyo. Lo hice saber a los estudiantes procurando la mejora. Sin embargo, no todos aceptaron estos puntos de vista. Incluso se observaron situaciones retadoras por considerar que ellos estaban en lo correcto. Ese día, 1 de noviembre, y a punto de terminar la jornada de acompañamiento, con andar pausado a las 2 de la tarde aproximadamente, me dirigía a la salida de la institución. Alguien gritaba y me detuve a escucharle. «Maestra, usted sabe que somos algo sentiditos y pues luego no nos gusta el tono en el que nos hace las devoluciones de nuestro desempeño. Yo solo le comunico que uno de nuestros compañeros está moviendo al grupo sobre el asunto». Continué avanzando y a la vez recapitulando mi actuar desde que inicié con el grupo. Llegando a casa incluso, analicé mis planeaciones, mis diarios de clase, mis fichas de observación, evidencias del desempeño de mis estudiantes, sin encontrar realmente elementos que me permitirían contextualizar el comentario. Sin embargo, ahí estaba la molestia. Alguien se sentía incómodo con mi intervención, y esto para mí sí que era muy grave, porque yo había repetido muchas veces que mis estudiantes son mi razón de ser en la escuela normal. Este comentario dio vueltas en mi cabeza por varios días. Aunque la dinámica de trabajo no me permitió hacer otras indagaciones, estas llegaron a mí como si las solicitara. Por ejemplo, el comentario de una compañera:
los de los propios estudiantes, pero sin que dieran mucha importancia al asunto. Sin embargo, para mí ahí seguía como una espina clavada en mi hacer docente. Afortunadamente, a los pocos días regresaron a la escuela normal con la alegría que solamente a ellos les caracteriza. Esas bromas que luego sueltan para que el maestro también se convierta en parte de la fiesta. Y claro que me sumo a la fiesta. Con este grupo en particular me he dado cuenta que no puedo ir en contra de la corriente. He dejado que la dinámica fluya cual río de aguas cristalinas que lentamente va encontrando su cauce. Esto lo fui aprendiendo con el paso de los meses, cuando nos dimos la oportunidad de conocer un poco de esa dimensión personal que nos influye invariablemente. Reconocernos como seres humanos, cuya actividad profesional está determinada por lo que pensamos, hacemos y las percepciones que tenemos del hecho educativo. Nos aceptamos como individuos con emociones, cualidades, aciertos y dificultades. Tenemos proyectos de diferente naturaleza, motivaciones e imperfecciones que pueden ser superadas al abrir la mente y actuar con responsabilidad y honestidad. Eso pude ver cuando retornamos a la escuela normal y recibí la visita de uno de mis alumnos que acudía a explicar la situación que se había propiciado debido a los comentarios y observaciones que le hice. Me dijo sentirse desmotivado y eso seguramente lo orilló a buscar otras voces que se unieran a su descontento. Agradecí la visita, ofrecí disculpas si yo era la causante de la situación incómoda que vivía. Lo invité a hacer una retrospectiva de lo acontecido para que él también, desde su función en la escuela secundaria y las responsabilidades que tenía como docente en formación, hiciera lo que le correspondía para caminar siempre hacia la mejora. En otros tiempos, tal vez este incidente hubiese desencadenado de una manera diferente. Hoy siento que tengo empatía por mis alumnos. Los escucho antes de juzgarlos. Les apoyo en lugar de exigir. Les propongo y ellos deciden. Aunque luego resulte difícil ponerse de acuerdo, pero ahí está realmente la riqueza de llegar a los comunes a partir de las diferencias. Esto en mi andar profesional significa un triunfo, pese a los comentarios que luego escucho por las dinámicas que se generan. En este escenario, dimos paso al análisis y reflexión sobre la segunda jornada de práctica docente. Había notado que no todos se dan la oportunidad de recuperar la información rescatada, analizar los datos que les aportan, representarlos, validarlos, teorizarlos y usarlos para nuevas intervenciones. Esto se hizo evidente en el grupo. Los invité a que nos apoyáramos en la propuesta de la torre. Elaboraron un organizador gráfico que les facilitó una encomienda nada fácil, porque al siguiente día así lo manifestaron y preguntaron si habría otra forma de realizar el análisis de los resultados obtenidos en la jornada. Yo no tenía problema en que se cambiara la estrategia, pero se levantaron las voces de los otros para decir que ya se habían tomado estos acuerdos. Además de que el informe final se difundiría a través de una revista digital. Qué bien se siente cuando el mismo grupo se autorregula y se compromete hacia el desarrollo de tareas que realmente impactan en el mejoramiento de su práctica docente. Y aunque este trabajo está en construcción, creo que en él encontraré gratas sorpresas, porque me doy cuenta que las raíces que lo sostienen les facilitará su arribo hacia el siguiente ciclo de crecimiento. Están en plena floración y pronto llegarán a la madurez, que les permitirá dar los frutos que de ellos se espera como docentes en formación. Y lo digo porque en la siguiente fase de intervención, los problemas para comprender el sentido de las prácticas sociales del lenguaje disminuyeron, lo mismo que en sus estrategias, recursos, materiales y enfoque de evaluación, interacciones con los actores de los procesos educativos y comunicación con su asesora. Así continuaron su trayecto en las escuelas secundarias, conscientes de las tareas que debe desarrollar un maestro que pretende favorecer el desarrollo de las habilidades comunicativas de sus alumnos. Saben que la esperanza de un mejor futuro
está puesta en ellos, y a pesar de las particularidades que cada uno vive desde su individualidad y como personas sociales, el reto y los desafíos se han asumido con toda responsabilidad. Mis hallazgos al asumir el reto de remover la tierra, sembrar, cultivar y visualizar una buena cosecha en el semestre. Al cierre de esta narrativa, me doy cuenta realmente de sus bondades como dispositivo metodológico. De manera amena, pero a la vez retadora y conflictiva, me permitió recuperar mi hacer pedagógico en el momento actual, reconocerme como parte de una profesión social, objetiva e intencional en la que intervienen mis percepciones y significados del mundo, a la luz de las acciones de mis estudiantes desde un contexto que les influye y hasta los determina. Mis pares académicos, los directivos de la institución y todo el sistema educativo en general. Y justamente en esta dinámica resignifico la frase de Octavio Paz que tanto me gusta. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Comencé diciendo que esta era una nueva oportunidad para remover la tierra, sembrar, cultivar y visualizar una buena cosecha en el semestre. Y así fue. Cuando comencé a explorar el terreno, que sería mi campo de acción, creo que lo hice a la luz de las herramientas que llevaba en mi mochila, que se ha ido llenando con el paso del tiempo, y descubrí que no eran suficientes para iniciar la tarea, porque reconocí a 33 seres humanos que, aunque se preparan para ser docentes, tienen una historia de vida diferente. Y tan solo por ello algunas de mis estrategias y recursos debían renovarse. Y lógicamente esto no lo podía saber desde el inicio de mi intervención. Era necesario preparar la tierra. Y esto se logra cuando interactúas con el grupo. Pones atención a sus gustos, disgustos, necesidades y retos. Me doy cuenta de lo absurdo que sería dejar caer las semillas sin estos antecedentes. El uso de recursos literarios como la metáfora, la analogía, el símil, la paráfrasis, la metonimia, entre otros, me ha dado la posibilidad de entretejer acontecimientos presentes con otros vividos en el pasado y que me dan identidad, me significan y me distinguen. Pude recuperar territorios, rostros, costumbres, afectos y experiencias que desde siempre son parte de mi ser, y desde ahí alzo la voz para mostrar mi fragilidad ante lo incierto, ante las amenazas que tambalean esa imagen que escondo tras una armadura que me protege ante los demás, pero me deja indefensa ante lo que realmente soy. Una soñadora que todavía cree en la magia de la educación y se llena de emoción cuando las semillas de un semestre comienzan a germinar, cuando las plántulas se abren paso entre los surcos para darse la oportunidad de crecer, afianzarse en el suelo con sus raíces cada vez más fortalecidas. Ahora solo espero recuperar los significados que tienen mis alumnos sobre esta aventura del semestre y resignificarlos desde mis comprensiones para fortalecer estas nuevas percepciones que tengo del quehacer docente y que son coincidentes con las de otros colegas cuando dicen que el discurso didáctico habla y se dirige hacia ciertos sujetos. Los docentes, concebidos como individuos reales cuya singularidad deviene de sus historias personales, su formación y experiencias profesionales desplegadas en esa tarea sustantiva que realizan en un lugar geográfico, un momento histórico, una determinada institución, un campo del saber específico, un grupo particular de estudiantes con nombres, edades, intereses y condiciones para el aprendizaje. Atentamente, Romelia Chávez Alba.